Buenas tardes, chicos, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por un texto un poquito o relativamente sencillo, a ver, y que no es tan extenso. A ver, veamos. Primero lo voy a ver si alcanza. Ya. Ahora sí. A ver. Dice acá. En la vida cotidiana solemos conceder más importancia a los procesos psicológicos superiores, aprendizaje, lenguaje, pensamiento y otros similares, que a los inferiores, sensación, percepción y atención. Esto se debe a que estos últimos suelen estar subordinados a los primeros, o sea, dependen de los primeros, surgen a partir de estos tres primeros. Es decir, la actividad perceptiva o atencional se enmarca en actividades más complejas. Por otro lado, en cualquier organismo, humano o animal, la actividad psicológica es un flujo continuo que, en general, comienza en la sensación y la percepción y termina en una representación o conocimiento, o también en un comportamiento. Es decir, la acción o conocimiento del organismo habitualmente consiste en un devenir sin cortes, aunque en las investigaciones se los divida en partes que pueden ser estudiadas científicamente según los diversos procesos psicológicos. Así, en la vida cotidiana no resulta fácil diferenciar la percepción de otros fenómenos más complejos como, por ejemplo, la memoria o la inteligencia. Cuando percibimos una información nueva, realizamos una interpretación que depende de lo que recordamos o de cómo apliquemos nuestras habilidades intelectuales. Por tanto, nuestra percepción de algo se ve influida por la manera en que recordamos, pensamos, etc. Pero eso no resta importancia a la percepción y la atención en el funcionamiento psicológico de una persona, ni al papel que tienen en sí mismas, incluso con cierta autonomía del resto de los procesos psicológicos. A ver, a ver, veamos. La pregunta uno dice, el texto trata principalmente sobre cuál es el tema de esta lectura. De todos modos, si no queda del todo claro, se puede leer de nuevo, no hay ningún problema. A ver, tenemos la importancia de los procesos superiores, la percepción como proceso psicológico inferior, el flujo intermitente de la actividad psicológica, la autonomía de los procesos psicológicos, la naturaleza de la actividad psicológica. A ver.
A ver, mm, vamos a ir descartando. A ver, el texto habla de los procesos psicológicos. Dice que hay procesos psicológicos superiores, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, y hay otros parecidos, dice. Y hay otros que son inferiores, como la sensación, la percepción y la atención. Y ahora, eh, empieza. Ay, Dios. Ahora, la primera alternativa dice, la importancia de los procesos superiores. El texto no se enfoca únicamente en los procesos superiores, no desarrolla más el aprendizaje, el lenguaje, pensamiento. Entonces, no podríamos decir que el texto gira en torno a ese tema. No destaca eso exactamente. Ahora, la percepción como proceso psicológico inferior. Si bien habla de la percepción, no lo hace exclusivamente tampoco. Eh, por ejemplo, la actividad, más que nada pareciera hablar de la actividad psicológica, ¿no? Dice, por ejemplo, la actividad psicológica es un flujo continuo que en general comienza en la sensación y la percepción. O sea, está hablando de cómo estos procesos se relacionan, cómo se manifiestan, cómo uno lleva al otro. Entonces, la percepción no se enfoca tampoco en la percepción como tal. El flujo intermitente de la actividad psicológica. Nosotros decimos que algo es intermitente cuando no tiene una pausa, cuando siempre está produciéndose, siempre está ocurriendo. A ver, dice, el flujo intermitente de la actividad psicológica podría ser, aunque el texto no se centra en demostrar o explicar cómo es que este es un flujo intermitente. Ahora, la autonomía de los procesos psicológicos. Esta sí que podríamos descartarla, porque estos procesos psicológicos que nos menciona tanto los superiores como los inferiores, en principio los inferiores dice están subordinados a los superiores. Entonces, yo no podría decir que los procesos están cada uno separados, son autónomos, sino que unos dependen de otros. Unos se relacionan la naturaleza de tal autor, la naturaleza de tal fenómeno. Con naturaleza se refiere a en qué consiste. Podríamos decir que es como que su descripción, una explicación. Si tú ves que dice la naturaleza de la actividad psicológica, se refiere al funcionamiento de la actividad psicológica. A eso se refiere con naturaleza. Ahora, ¿cuál sería más precisa para nuestra lectura? El flujo intermitente de la actividad psicológica, este, o la naturaleza de la actividad psicológica. Mm, a ver. Una aclaración, porque quizá yo me estaba confundiendo. Cuando dice el flujo intermitente, eh, mm, intermitente es que se corta más bien. Intermitente es que se paraliza, se detiene a ratos, por momentos. Por ejemplo, hay una luz intermitente en la habitación, o sea, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Ahora, ¿podría yo afirmar que el flujo de la actividad psicológica es intermitente? Hay un momento en la lectura en que dice, por acá dice, por otro lado, en cualquier organismo, humano o animal, la actividad psicológica es un flujo continuo que en general comienza en la sensación y la percepción y termina en una representación o conocimiento.
Entonces, si me dicen que, por otro lado, en cualquier organismo, la actividad psicológica es un flujo continuo, ¿podré decir entonces que es intermitente, sí o no? A ver, si hablamos de, o decimos, se afirma en el texto que la actividad psicológica es un flujo continuo, e intermitente significa que más bien se corta, se detiene a ratos por momentos. ¿Podría yo afirmar que la actividad psicológica sigue un flujo intermitente? No, aquí me estaría contradiciendo si marco esta alternativa, porque el flujo no es intermitente, sino que es continuo. Entonces, descartada la C, la respuesta sería la naturaleza de la actividad psicológica, porque el texto es justamente eso, una explicación de cómo funciona esta actividad psicológica. Ahora vamos a ver la 2. Un enunciado incompatible con el texto es afirmar que incompatible, no se olviden por favor, es aquella alternativa que contradice lo expresado por el texto. Dice, para facilitar su investigación, la actividad psicológica es dividida en partes. ¿Ya? La B dice, los pensamientos suelen estar subordinados a los procesos de percepción. La C dice, los procesos psicológicos inferiores se enmarcan en actividades más complejas. En la vida diaria es difícil diferenciar la atención de otros fenómenos complejos. Y la E dice, los procesos psicológicos inferiores suelen estar subordinados a los superiores. ¿Cuál de estas no es cierta? ¿Cuál de estas contradice a las demás? ¿Cuál de estas sería o estaría contradiciendo lo expresado en el texto? La B, Vamos a ver. ¿Por qué sería la hija? porque decía de que los procesos psicológicos superiores, que era el pensamiento, eran los primeros y la sensación, percepción estaban subordinados a esto. Muy bien, correcto. Si dijéramos o afirmáramos la B, estaríamos contradiciendo lo que dice el texto. Porque como muy bien dices, hija, cuando dice procesos psicológicos superiores, al comienzo nada más, está el pensamiento. Y los inferiores, como la percepción, la atención, están subordinados a estos que son superiores. Entonces, efectivamente, la B estaría contradiciendo. Sería incompatible. Todas las demás son verdad, todas las demás las dice la lectura. Para facilitar su investigación, la actividad psicológica es dividida en partes, claro, por eso hay procesos superiores y otros inferiores. Esto es verdad. Eso es compatible, más bien. Los procesos psicológicos inferiores se enmarcan en actividades más complejas, también, lo dice más adelante. La actividad perceptiva o atencional se enmarca en actividades más complejas, eso también es verdad. En la vida diaria es difícil diferenciar la atención de otros fenómenos complejos, también lo dice la lectura.
Ahora, a ver, en el texto el término superior connota, o sea, ¿qué significa o qué sinónimo le podríamos poner a superior? ¿Qué sentido tiene superior en la lectura? Cuando dice superior está bueno, al comienzo, cuando habla de cómo hay procesos superiores y hay otros inferiores. Quizás para, dime, Complejidad. ajá, ¿por qué, hija? Porque son los que requieren, bueno, son los primeros. Ya, la intuición está bien, ¿ah? Porque incluso hay una parte más adelante que justifica, porque dice, es decir, la actividad perceptiva, que es de la inferior, ay, ah, por ejemplo, la actividad perceptiva o atencional, que diríamos pues está aquí en los inferiores, dice, se enmarca en actividades más complejas. Con decir se enmarca se refiere a que está inmersa en otras que son más complejas. Entonces, si la actividad perceptiva o atencional está inmersa, está dentro de unas actividades más complejas, y ya dijimos que los procesos inferiores están subordinados a los superiores, sería válido concluir que los procesos superiores deben ser más complejos. Con superiores se refiere a complejos. Muy bien. Ahora, del texto se infiere que dividir la actividad psicológica en partes obedece a razones de, o sea, ¿por qué? ¿Cuáles serían las causas por las que se ha separado la actividad psicológica en estas partes? Tenemos confusión terminológica, investigación científica, exposición didáctica, aplicación práctica, convención profesional. Ya, confusión terminológica se entiende como que una confusión terminológica es cuando hay confusión a nivel de términos. O sea, un término es fácil de confundir con otro. El concepto de uno se confunde con otro y por eso es que hacemos esa separación, para evitar justamente dicha confusión. Investigación científica, creo que eso ya se entiende. Exposición didáctica, o sea, para que sea más digerible, para que sea más fácil de entender, para que sea más didáctico, para que se pueda enseñar, digamos. Aplicación práctica, porque a la hora de la hora eh, en el mundo, digamos, en el mundo real, a la hora de ponerlo en práctica, como dice su nombre, pues parece que es más conveniente. Y convención profesional. Convención se puede entender como que es un acuerdo entre profesionales. Ya, ahora, ¿por qué podríamos, podríamos deducir que esta separación, ¿por qué existe?
para evitar una confusión entre términos, para tal vez facilitar la investigación científica, para que sea más fácil de enseñar, para su aplicación práctica, para utilizarla, o porque así se pusieron de acuerdo los profesionales. Hay una parte en el texto incluso en que lo dice. A ver, por si acaso, sí, vamos a aclarar quizás. El texto nos dice que los procesos psicológicos normalmente se separan en superiores e inferiores, ¿correcto? Entre los superiores está el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento y los que sean parecidos. Dentro de ellos están enmarcados, se encuentran contenidos, los llamados procesos inferiores, entre los que están la sensación, la percepción y la atención. O sea, esos tres, los inferiores, están dentro de los otros que son superiores. Ahora, dice, esto se debe a que estos últimos suelen estar ya. Ahora, la actividad, la percepción, la atención, todo eso está dentro de algo mucho más complejo que viene a ser el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento. Ahora, esta actividad psicológica, a pesar de que se estudia de manera separada entre procesos superiores e inferiores, no es que se produzca de manera aislada. Ahí entra lo de que se produce un flujo continuo. O sea, estos, por más que se estudien de manera separada, uno nos lleva al otro. Dice, es un flujo continuo que en general comienza en la sensación y... Ay, acá está en el chat. Pero no veo. A ver. Un flujo continuo que en general comienza en la sensación y la percepción y termina en una representación o conocimiento. O sea, por más que sean separados en superiores e inferiores, uno está relacionado con el otro. Uno me lleva al otro. Son procesos que siguen como dice ahí, un flujo. Ahora, luego dice, es decir, la acción o conocimiento del organismo habitualmente consiste en un devenir, o sea, un camino sin cortes, aunque las investigaciones se los dividen en partes para que puedan ser estudiadas científicamente según los diversos procesos psicológicos. O sea, todo esto de lo que estamos hablando, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, no es algo aislado, sino que uno lleva al otro, es un flujo. Sin embargo, se lo separa, se le divide para, como dice ahí, se los divide en partes que puedan ser estudiadas científicamente según los diversos procesos psicológicos. Entonces, se infiere que se divide la actividad psicológica en procesos superiores e inferiores en partes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Porque se pueden confundir, para que se pueda enseñar, aún por la investigación científica. Bueno, dice para que puedan ser estudiadas científicamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. Claro, la investigación científica, para que se le pueda estudiar mejor. O sería investigación científica, efectivamente. Ahora en la 5 dice, oh, en el texto el autor afirma que así como la inteligencia depende de procesos inferiores como la percepción, asimismo, esta última se ve influida por
A ver, dice la activación psicológica, los procesos inferiores, los acontecimientos diarios, los procesos superiores, el devenir psicológico. Lo primero que nada hay que tener en cuenta que igual recuerden que todo esto es un flujo, según dice la lectura. ¿Ya? Parece, así como la inteligencia depende de procesos inferiores, como la percepción. Ahora, la percepción de qué depende. Creo que incluso lo dice en la lectura. La percepción. Ya, ya, la actividad perceptiva se enmarca en actividades más complejas. Ya. Mm. De ahí aquí hay otro momento en que habla de la percepción también. Dice, así, en la vida cotidiana no resulta fácil diferenciar la percepción de otros fenómenos más complejos, como por ejemplo la memoria o la inteligencia. Cuando percibimos una información nueva, realizamos una interpretación que depende de lo que recordamos o de cómo apliquemos nuestras habilidades intelectuales. Repito por si acaso. No resulta fácil diferenciar la percepción de otros fenómenos más complejos, como por ejemplo la memoria o la inteligencia. Cuando percibimos una información nueva, realizamos una interpretación que depende de lo que recordamos o de cómo apliquemos nuestras habilidades intelectuales. Entonces, la percepción, ¿por qué se ve influida? Por la activación psicológica, los procesos inferiores, los acontecimientos diarios, los procesos superiores, el devenir psicológico. De los procesos superiores, Ajá, ¿por qué? porque, bueno, se ve influenciada por lo que recordamos que vendría a ser la memoria, que es un proceso superior. Así Y es, la inteligencia. Ujú. así es. El aprendizaje, el pensamiento, como, y aparte que desde el saque ya nos dicen que está inmerso o está vinculado con los procesos superiores, ¿no? Entonces, muy bien, hija. No, los procesos superiores. Listo. Ahora a ver. Siguiente. Siempre cuando en las preguntas nos pidan deducir algo, siempre va a tener su justificación en la lectura. O sea, yo no puedo sacarme inferencias del aire. Cualquier deducción que yo o conclusión que yo extraiga de la lectura va a ser basándome en un fragmento de la lectura. Siempre, por eso digo, va a tener una justificación. A ver, cuando Dan Davis decidió entrar en animación suspendida para que su conciencia y sus funciones vitales fueran preservadas en frío durante 30 años, no lo hizo tratando de ganar tiempo ante una enfermedad por entonces incurable, ni tampoco para asomarse al futuro en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente quería olvidarse de la mujer que lo había traicionado. El estado de hibernación o largo sueño en el que cae Dan Davis en la novela de 1957, Puerta al verano, escrita por Robert Heinlein, uno de los padres de la ciencia ficción norteamericana, está cada vez más cerca de poder ser inducido en humanos.
Varios grupos de investigación están obteniendo resultados alentadores con sustancias o procedimientos capaces de poner en suspenso el metabolismo de especies cada vez más cercanas al hombre. Recientemente, el biólogo celular Mark Roth del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de Seattle, Estados Unidos, publicó un estudio en la revista Science, en el que detalla cómo fue capaz de inducir la hibernación en ratones. Encerrados en una cámara hermética, los roedores fueron expuestos a un cóctel de gases como el sulfuro de hidrógeno que en 6 horas los sumergió en un estado de animación suspendida. Con una temperatura corporal de 15 grados, el metabolismo de los ratones desaceleró su marcha. El consumo de oxígeno bajó un 50% y el ritmo de la respiración se redujo 12 veces. Ese estado fue rápidamente reversible y no pareció dañar a los animales, escribió Roth en Science. Esto sugiere la posibilidad de inducir estados de animación suspendida en el hombre con fines médicos. Ya, vamos a ver. Dice, medularmente el texto es una exposición sobre la revelación de los secretos de la hibernación en los ratones, la posibilidad de poder inducir la hibernación en los humanos, los resultados proficuos. Proficuo es como decir provechoso. Provechosos. Los resultados proficuos de la hibernación para la humanidad. La utopía. Utopía quizás sí saben qué es. Utopía es un sueño imposible. Sueño irrealizable. Quimera. Fantasía, diríamos incluso. La utopía de la hibernación desarrollada en la ciencia ficción. Sueño, más que nada. Oh. Ja. Oh. Ya, bueno. Los tratamientos clínicos facilitados por el estado de hibernación. Creo que está relativamente sencillo. Creo que es al menos sí está un poco accesible. La B, la posibilidad de poder inducir la hibernación. Claro, muy bien. La posibilidad de poder inducir la hibernación en los humanos. Nos ponen el ejemplo de los ratones, de cómo esta posibilidad propuesta ya en un libro parece que se va a hacer realidad. Muy bien. En 7 dice, en el texto, el vocablo alentador. Ah, ve. A esto me refiero con que vean primero las preguntas. Acá está, ya. Ok, lo veo rápido. Ya. A ver, cuando dice alentador, dice, varios grupos de investigación están obteniendo resultados alentadores con sustancias o procedimientos capaces de poner en suspenso el metabolismo de especies cada vez más cercanas al hombre. Ya, a ver, creo que también está sencillo. ¿A qué se referirá con alentador? Aquí quizá habría que matizar las palabras. Consideración, creo que sabemos qué es. Incitación es motivación, en el sentido de que mueve a hacer. Mm, la incitación puede ser para bien o para mal. Estimulación también es similar, motivación. Regocijo es alegría. Y expectativa, pues que uno espera que algo se concrete, ¿no? Expectativa, expectativa es como que esperanza, ¿no?